Teniendo en cuenta que ya tenemos aquí todas estas unidades de medida, entonces tenemos limpieza de capote de metro cuadrado, localización y replanteo de metro cuadrado. Aquí pues tiene limpieza de capote por metro cuadrado, sin embargo algunos los manejan por metro cúbico, como les había explicado en el video anterior. Entonces aquí la vamos a manejar por metro cuadrado. Al momento de hacer el análisis de precio unitario debemos sacar pues los metros cúbicos para así mismo definir cuánto material de eso se va para botadero. En ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos nuestras medidas acá. Ya sabemos que el lote es de 1220 por 650. Entonces de esta manera calculamos esos metros cuadrados. Entonces serían 12.20 por 6.5. Este valor sería el mismo aquí en esta parte. Cerramiento en tela verde, yo les había dicho que era sumar todos los metros alrededor, porque es por metro. Las excavaciones la habíamos calculado, ayer también la habíamos calculado dentro de lo que teníamos ahí por metro cúbico. Concreto ciclópido ya explicamos el procedimiento, al igual que para viga de cimentación. Columnetas, esta es un poco más compleja, entonces vamos a pasar a ese punto. Entonces, para calcular la altura de estas columnetas, entonces observamos esto. Estas de aquí son columnas redondas. Esas columnas no son igual a aquellas. Esas columnas, miren que las podemos identificar. Acá están en el eje A. Esas son las columnas redondas. De hecho, creo que me lo tuvieron en cuenta aquí dentro de la persona que me envió esta cantidad. Dice, columna de 20 por 2 incluye acero de concreto, pero no menciona las columnas redondas que son de diámetro de 20 y cuya área va a ser diferente a esta. Entonces aquí tendríamos que incluir un ítem más, sería el 2.4. Serían columnas de diámetro 0.20 metros. Y ese lo refuerzo, también es por metro cúbico. Voy a revisar otras dos actividades para ver si encuentro esas columnas los demás la incluyeron. Entonces, teniendo en cuenta esas alturas por eje, aquí tenemos entonces estas columnetas suben hasta acá. Entonces serían 1.60 más 0.60 serían 2.20 más 0.35, estaríamos hablando que serían 2.55. Estas son las del eje C. Habría que verificar en planta si en el eje B también tenemos columnetas. Entonces verificamos y en el eje B efectivamente tenemos columnetas también, pero que en este plano no se muestran porque el corte es hecho en el punto C, en este punto, perdón, por esta línea que marco es que nosotros hicimos el corte, y por esta razón no se ve las columnetas del eje B. Sin embargo, las columnetas del eje B van hasta la altura de la placa. Entonces, en ese orden de ideas, estas de aquí van hasta la altura de placa, al igual que van las del eje C. Entonces podríamos determinar que estas dos columnas, tanto las del eje B y el eje C, tendrían la misma altura, que sería de 2.55 a partir de la viga de cimentación. Teniendo en cuenta eso, que el piso va sobre la viga, entonces no tendríamos 2.55
de concreto, sino 260. Tomando eso como referencia, entonces yo podría determinar que las del eje B y C son de 260. Entonces puedo mirar acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 columnetas. Entonces para hacer ese cálculo nos remitimos nuevamente a donde estábamos. Serían para los ejes B y C, tendríamos que la distancia es 2.60 por 0.12 por 0.12 por 0.20 por 5, que son las cantidades que tenemos ahí. De modo que el volumen de esas estaría equivaliendo a 0.3112 metros cúbicos. Seguimos entonces. Ahora tenemos en cuenta el eje D tiene una altura que acá me muestra que tiene 2.55 más 1.17, y nos remitimos nuevamente a la planta física. Dice que hay 1, 2 y 3. Hay que tener en cuenta que estas están pasando por los ejes, están pasando por el eje 1, 2 y 3, que son las únicas que suben en su totalidad para poder armar lo que me muestra a mí en el corte, en este corte. Solamente los ejes 1, 2 y 3 tienen estas alturas. Solamente los ejes 1, 2 y 3. Y pues podemos verificar en nuestra planta física que esas columnetas, que todas esas columnetas pasan por ese eje. Entonces tener en cuenta, por ejemplo, que esta columneta no pasa por este eje, entonces su altura es solamente hasta la viga de amarre, al igual que estas de aquí, solamente su altura es hasta la viga de amarre, porque acá me lo muestra en este plano, que las columnetas de este punto, del eje G, solo suben hasta la altura hasta esta altura. Sin embargo, por ejemplo, las de acá, las que están aquí, como hacen todo el empalme, o digamos son las que unen este punto aquí en la cubierta, estas columnas del eje F también suben hasta la parte superior para poder hacer el entramado de la casa. No sé si me estoy haciendo comprender, pero para hacer este punto de aquí, que es lo que cierra en su totalidad la casa, que es el eje F, todas estas columnetas deben subir hasta la parte superior. Entonces, en ese orden de idea ya tenemos claro cómo calcular. Entonces ya calculamos eje B y C, vamos con el eje D. Notamos que en el eje DA no hay columnetas, que en el eje E también hay columnetas, en el eje D hay 3 y en el eje E hay 3. Pero, sin embargo, estos dos ejes no tienen la misma altura. Entonces calculemos las del eje E, que serían de 2.55 más 1.17. 2.55 tiene hasta el nivel de piso, más los 5 de piso tendríamos 2.60, tendríamos 3.77 teniendo en cuenta este valor de acá. Entonces, tomando eso como referencia, tendríamos en el eje D ya determinamos que son 2.55, 2.60, 3.67, 3.67 por 0.12 por 0.20 por 3.
ese valor que tenemos ahí, fijemos, 367 por 0.12 por 3. Tendríamos un volumen total de 0.264 metros cúbicos. Ya sabemos que en el eje E tenemos los mismos valores, tenemos las mismas cantidades, los valores pues obviamente no van a variar. Entonces aquí no sería 367, sino que serían 255, 260 más 170, 260 más 172 tendríamos 432 tendríamos 4.32 por 0.12 por 3 por .12 por .20 por 3 columnetas y tendríamos un valor de 0.31 metros cúbicos. Estoy dejando con 3 decimales como para que la aproximación sea un poco más acertada. Pasamos al eje F, nos remitimos al plano nuevamente y puedo identificar que ya en el eje F también en este se encuentran 4 columnetas, pero que su altura ya me la define acá. Aclaro que esta columneta sube porque esto se debe cerrar, este es el punto de cierre de la casa. ¿Dónde puedo verificar eso también? En la planta arquitectónica. En la planta arquitectónica también podemos verificar ese punto. En nuestra planta arquitectónica podemos verificar que F, nuestro punto F, es el punto de cierre de la casa. Entonces, por esta razón, estas columnetas también deben subir hasta la altura del techo o hasta la altura del caballete, hasta este punto. Digamos que sería la cumbrera. No hay inconveniente con esto. Para hacer la claridad, F, entonces serían 4. ¿Qué altura tendríamos acá? Acá nos muestra que después de este punto sube 1.21. Entonces tendríamos 0.5 más 2.20, 2.25, 2.45, 2.66. Entonces la podemos pasar acá a hacer nuestro cálculo. Aquí es el eje. Para nuestro eje F tenemos entonces 2.25, 2.45, 3.66. Entonces tendríamos aquí 3.66 por 0.12 por 0.20 por 4. Nuevamente hacemos nuestro cálculo, sería 3.66 por 0.12 por 0.20 por 4, eso me da una equivalencia de 0.351. Ya para finalizar, entonces tenemos que nos hace falta las columnetas del eje G. Estas columnetas del eje G las tenemos aquí. Ya, entonces nuestra altura sería 2.25 más 20 serían 2.45. Estas están muy fáciles de definir acá. 2.45
por 0.12 por 0.20, verifiquemos en planta. En el de vigas de cimentación, 1, 2, solamente tenemos 3. Ahora, punto a tener en cuenta aquí. Yo estoy calculando el valor de la columneta que pasa todo este punto. No hice el descuento de los 20 de la viga de amarre en este punto ni en ningún punto de las columnetas. Ya quedará pues a decisión y a criterio de ustedes si hacen el descuento cuando vayan a hacer la viga de amarre. Y como la viga de amarre la sacamos toda por metros con uno de los diseños que tenemos acá, con este, como ya tenemos esta viga de amarre, aquí es muy simple descontarle los 20 por cada número de columnetas que tenemos. Es simplemente descontar 0.20 en todas las longitudes, sumar todo por ejes y hacer la contabilidad, de cuántas columnetas hay, multiplicarlo por 0.20 y ese descuento se le haría a la longitud. No lo quise hacer en las columnas porque termina siendo algo pues dispendioso y termina siendo como enredado. Entonces, en ese orden de ideas, espero que haya quedado claro que aquí no hice ningún tipo de descuento, que la subí a 2.45 y que en estos puntos entonces debo descontar el tamaño de esas columnetas. Entonces serían 2.45 por 0.12 por 0.20 por 3, y este sería mi eje G. 2.45 por 0.12 por 0.20 por 3. Eso me daría 0.17. 17,6. De esta manera ya hemos calculado el volumen de las columnetas. Entonces tendríamos 0.176 más, voy subiendo, 0.351 más 0.311 más 0.264 más 0.312. Eso me da igual a mí 1.41 metros cúbicos. Verificamos nuevamente 0.32, 31.2, 0.264, 0.311, 0.351 y 0.176. Eso me da un total de 1.414, y ese valor pues lo consignamos acá. Sería 1.414. Lo podemos dejar en 1.41. Esas columnetas de diámetro de 0.20 que son las redondas, entonces habría que determinar su altura. Tenemos aquí que la altura de esas columnetas, esas llegarían solo hasta el nivel de la placa. Entonces tendremos que serían de 2.55, 2.60 de altura. Son 3 columnetas. Habría que calcular su área. Creo que son 3 columnetas. Vamos a verificar en esta planta, que es la que me muestra las columnetas y las columnas, y efectivamente solamente tenemos 3 en el eje A por 2.60 de alto. Entonces, ya teniendo este dato de acá, para mí es importante que todos estos datos los almacenen. Esa es su memoria de cálculo, la que les va a permitir a ustedes verificar más adelante en qué se equivocaron o en qué no lo hicieron. Entonces es importante conservarlas. Entonces aquí sería pi por radio al cuadrado, sería nuestra fórmula. Entonces tengo en cuenta que pi es igual a 3,1416. Lo vamos a multiplicar pi por radio, lo vamos a multiplicar. Nuestro radio es 0.20, multiplicamos de una vez por 0.10 por 0.10
pi por radio al cuadrado. Esas fórmulas están en uno de los archivos que ya, uno de los videos que les he compartido, o lo encuentran en el canal donde les he dejado esta información. Por 2.60 2.60 por 3. Bajamos entonces 3,1416 3,1416. Vamos a colocar, podemos tocar las unidades para hacer claridad, que es lo que me lleva a metro cúbico, por 0.10 por 0.10 igual a 0.01. Ya aquí pasa a metro cuadrado por la longitud que tenemos, que son 2.60. Ya miramos de dónde salió, por 3 columnitas. Y aquí podemos calcular ese valor: 3,1416 por 0.01 por 2.60 por 3 da 0.245. Entonces da 0.24 0.245. Entonces, esa parte ya tenemos eso cubierto. El antepiso dice que es de 5 centímetros. El antepiso que es nuestro piso. Aquí tenemos, dice antepiso, espesor 5 centímetros. En este plano logramos apreciar que tiene esos 5 centímetros y al parecer cubre toda el área de nuestra casa. Aquí pues sobresale, simplemente esto es un corte, entonces nuestro tamaño es hasta aquí. Entonces la distancia total sería, o los puntos a tener en cuenta para calcular este piso, tendríamos en cuenta, entonces sería 12.20 metros por 6.50 metros por 0.05, que es nuestro espesor. Entonces estaríamos hablando que tenemos 3.965 metros cúbicos. En ese orden de ideas yo podría dejar eso en 3.97 metros cúbicos para ya definir ese valor. Entonces acá tenemos que sería 3.97 metros cúbicos. Hay que tener en cuenta que la unidad que tenemos acá es la que determina cómo voy a medir en plano. Viga de amarre, entonces nuestra viga de amarre también sería por metro cúbico. Puntos a tener en cuenta aquí: ejes G, F, o vamos subiendo, eje C, eje F y eje G están completos. El eje 1, como notan, no está completo. El eje 3 sí, y el eje 2 tampoco. Entonces hay que hacer una separación pues como más amplia de este formato. Voy a trabajar, voy a iniciar haciéndolo tomando las longitudes de los ejes C, F y G.
Entonces, si ya yo tengo aquí eso claro, voy a tomar en cuenta los ejes C, F y G. La longitud de ellos es de 6.50 por 3. Entonces eso me daría igual a 19.5. Por 3, 18, 19.5 metros. Continúo en el diseño. Voy al diseño nuevamente. Ya tengo estos tres ejes. Tener en cuenta que no vamos a hacer el descuento de las columnetas, sino cuando al final sumamos eso. Pero sí vamos a hacer el descuento cuando ya estamos aquí tomando. Por ejemplo, aquí tomamos 12, 12 y 12. Eso sí lo vamos a descontar en las longitudes. Luego haremos el descuento total del número de columnetas, que es de 0.12, para disminuir ese volumen, pero ser claro con eso. Entonces vamos ahora con el eje. Creo que el eje B, el eje E tienen la misma longitud. Estamos con las horizontales. El eje B y el eje E tienen la misma longitud, que sería esta medida interna. Nos remitimos acá, dice que tiene 3.23 de eje a eje. Hay que notar que este eje de acá habría que verificar si coincide con el eje de la columna. Voy a ir al diseño directamente. Entonces ustedes allá tienen cómo verificar. Voy a ir al diseño directamente. Voy a trazar esta línea acá. Y efectivamente él cruza por la mitad de este muro, o sea que serían nuestros 6 centímetros. Pero acá tiene 3.23. Entonces en ese sentido solamente este eje cruza por el centro de acá. Entonces en mis 3.23 debería descontarle 6 y 6 de este lado y me daría la medida interna. Entonces estaríamos hablando que debería tener 3.17. Tiene 3.11. Perdón, sí, son 6 de acá y 6 de acá. Serían 12, serían 3.11, sí, efectivamente. Contando un solo eje. Entonces serían 3.11. 3.11 por 2. Nos remitimos nuevamente a este punto y tenemos que para nuestros ejes B y E y S tenemos que la longitud es de 3.11 por 2. Unos 6.22 metros. Para continuar allá, debemos entonces verificar que otros ejes podemos medir en su totalidad y que sean iguales. Ya no tenemos ejes que sean iguales, entonces podemos pasar a medir de manera normal. Este eje 1 dice que tiene 11.20 hasta este punto. En otro diseño nos debe mostrar a nosotros cuál es la medida total que esto tiene hasta este punto. Sí, dice que tiene 11.20. En un plano nos debe mostrar cuál es la distancia o cuál es la diferencia que hay entre este punto y el punto final. Creo que en el arquitectónico es donde más se refleja esa medida.
Entonces vamos a él. Son los 234, pero están desde acá, desde donde mide la placa hacia afuera. Dice que del eje hasta el eje final hay 1 metro, que en este punto hay 1,22. Nuestra viga pasa por este punto exactamente. Entonces desde aquí hasta este punto, si descontamos los 6, quedaríamos con 1,16, y acá habría que sumárselos. Entonces al final tendríamos nuestros 1,22. Ustedes en plano pueden medir perfectamente cuánto tiene eso allá. Yo lo voy a hacer directamente acá. Entonces miren que esa distancia que yo debo descontar aquí sería la de aquí hasta este punto, y serían los 1,22. Explico por qué. Porque aquí dice que la medida es a este punto, pero sin embargo si notamos aquí que es al eje de columneta, pero al medir acá nos damos cuenta que es de 1,22. Solo para tener en cuenta, entonces tendríamos 1,22 que habría que descontarle a los 11,20 que tiene este punto. 11,20 menos 1,22. Ese sería nuestro eje 1. Sería 1,22 que le descontaríamos. Entonces tendríamos 9,98 por 1 igual 9,98 metros. Vamos con el eje 2. Aquí 9,98. Hay que tener en cuenta algo, y es el descuento de las internas. ¿Cuántas veces cruza estas completas? Esta vez fueron 3. Entonces menos 0,12 menos 0,12 sería menos 0,36 en términos generales, pero no se enrede el asunto. Ya tiene 0,998 menos 0,36, que son los 3 cruces que hicieron estos ejes de acá arriba. Entonces eso sería 9,62 realmente. Ahora en el eje 2 vamos a verificarlo en planta. Acá el eje 2 tiene toda esta longitud, que serían los 11,20, los 11,20 menos 2,12. Recuerden que esto aquí correría, sería 11,20 menos 2,12. Menos, hay que tener en cuenta cuántas veces hemos cruzado en ella. Una, dos veces. Recuerden que aquí solamente hicimos medidas internas. En el eje E y en el eje C hicimos medidas internas. Entonces el único descuento que tendría este sería el eje C y el eje F, que fueron los dos que cruzaron de lado a lado en este eje 2, porque aquí solo tomamos la medida interna y acá también tomamos la medida interna. En el eje B, perdón, y en el eje E tomamos la medida interna, mientras que en el eje C y el eje F, entonces a estos 9,08 deberíamos descontarle 0,24, y eso nos daría 8,84 por punto. Igual a 8,84.
Ya tenemos ejes C, F, G, B y E 1 y 2. Verificaremos entonces el eje 3 para ya terminar con estos verticales. El eje 3 solamente nos quedarían pendientes el eje DE, D1, perdón, y el eje F1 que no los demarqué aquí, y estas longitudes sí se nos hacen complejas calcularlas. Entonces les voy a regalar esas medidas. Voy a añadirlas de una vez acá. Sin embargo, al parecer aquí no tienen la medida, pero si nos remitimos a los otros planos, por ejemplo a este plano arquitectónico, en el plano arquitectónico inicial, aquí nos da todas esas medidas. Si nos remitimos a estos planos, yo sé que me van a decir que no tiene la medida, aquí en estos planos sí encuentran todas estas medidas que se necesitan. Mira, aquí por ejemplo tiene 2.19, esta interna. Vamos a verificarla, y entonces tenemos aquí en la planta arquitectónica podemos contar con todas esas medidas que necesitamos para hacer los diferentes cálculos de estas vigas. Todas las medidas que tenemos aquí, no tenemos complicaciones con ellas. Mire, por ejemplo el descuento era de 2.12, tenemos 2 metros más los 12 de muro. Entonces es buscar y analizar en qué otro diseño me puede a mí regalar las longitudes que necesito para calcular determinados ejercicios. Los 2.19 y los 2.84 allá me los muestra sumando todos los valores. Entonces decíamos que íbamos para el eje 3. Y ya con esto terminamos con los ejes de números. No hay otro punto donde cruce los ejes de número. El 1A no tiene viga, entonces no hay inconvenientes aquí. Solamente sería el FA que sí no se señaló, perdón, el 2A que no se señaló, y el DA que tampoco se señaló aquí en este diseño. Perdonen, estos ejes no fueron señalados porque no cuentan en el segundo diseño. Vamos a verificar. DA sí está marcado aquí, y 2A sí cuentan con viga de cimentación, pero no fueron señalados en la planta arquitectónica. Perdón, no habían sido señalados acá, pero en la planta arquitectónica sí están demarcados. Entonces, igual ya tenemos estas medidas, las podemos calcular a partir de la planta arquitectónica. Sin embargo, las añado acá para no tener pues tanta complicación. En nuestro eje 2, que ya calculamos, entonces vendríamos ahora con nuestro eje 3. Nuestro eje 3 estaría hasta el punto de 11.20, que sería su totalidad. A este eje de 11.20, ¿qué le vamos a descontar? Le vamos a descontar 12 de acá, 12 de aquí. Este DA todavía no lo hemos tomado, entonces aprovechamos que tenemos aquí la medida y no lo vamos a tomar, entonces sería solamente 12, serían 1, 2, 3, 4, 5 descuentos de 12 centímetros, entonces serían .60. A mis 11.20 le voy a descontar .60. A mis 11.20 le vamos a descontar 0.60, tendríamos 10.6, no hay más descuentos, 1, 2, 3, 4,
5. 5 serían 0.60, serían 10.6. Entonces aquí tenemos, serían 10.6 metros por 1 igual a 10.6. Nos hacen falta, entonces en este orden nos hacen falta, este animalito ese, nos hacen falta el 2A y el DA. Entonces DA y 2A serían 219, 219 serían los completos, y aquí serían 284 menos, como tal, menos solamente estos dos. 284, entonces estaremos hablando que nos da 272 y 219. 272 y 219. Serían el DA con 219. Entonces sería el DA con 2.19 por 1, 2.19 metros. Y el 2A tendría una equivalencia 284 menos estos 12. Tomamos aquí no le descuento los 12 porque no los he tomado. 272 solamente. Ya me quedaría de 2.72. 2.72 metros. Organizándonos un poco aquí, entonces tenemos todas las longitudes. Recuerden que todavía falta hacerle un descuento. Listo. 59.69. Ahora debemos de contar cuántas columnitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vuelvo y cuento. 1, 2, 5, 8, 11, 15 y 18. Recuerden que no las descontamos cuando calculamos las columnetas. Entonces serían 15 por 0.20. De 59.69 menos 3 metros. Entonces eso me da 56.69 metros. Esta será nuestra longitud de viga por, en los detalles está 0.20 la viga por 0.12 metros. Y eso me daría a mí igual a 56.69 por 0.20 por 12, 0.12, perdón. Me da 1.36 metros cúbicos. No es necesario ese cero. 1.36 metros cúbicos. Valor que vamos a consignar acá. 1.36 metros cúbicos. Este valor de acá de la viga de amarre, sí, es aquí.
1.36. No hay necesidad de colocar metro cúbico, ya la unidad acá atrás me lo dice. Preferiblemente que esto sea en minúscula. 1.36 metros cúbicos. Placa de fachada. Bueno, así sucesivamente van a ir calculando ustedes todas estas cantidades. La placa de fachada pues está muy sencilla. Yo les pasé el detalle de la placa de fachada. Es este. Dice que tiene 234 por 0.15 por 650 de frente. Entonces ese sería el cálculo de ella, ¿no? Sería 2.34 por 6.5 de ancho, que es el frente, por 0.15. Eso me da a mí igual a 2.28. ¿Qué pasa aquí? Yo debo sumarle otro valor. Yo a esto debo sumarle otro valor. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mis 2.34 metros por 6.5 metros por 0.15 metros. Si notamos ese detalle acá, aquí dice que tiene un murito arriba que también es en concreto. Dice que es de 0.15 por 0.12, él hace parte de ella. Entonces habría que sumarle ese valor. Acá tenemos entonces que esto me da igual a 2.28 metros cúbicos. Y ahora vamos a hacer lo del murito, que tendría lo del murito que también tendría, y ya no tendría 2.34, sino que tendría 0.12 por los mismos 6.50 de profundidad por los 15 de alto. No sé si me hice entender. Tiene estos 2.34 que aquí, pues va a tener 0.12, 15 de altura por 6.50 de fondo. Listo. Y eso entonces me daría igual a 0.11. Sumado todo eso, entonces nos daría igual a 2.397. Sumando estos dos me daría 2.397 metros cúbicos. Siendo realistas, eso da 2.4. Aquí tendríamos 2.4. ¿Y qué han notado ustedes? Que se ha hecho es según lo que vamos, según las medidas que yo tengo aquí por metro cúbico. Es la forma en la que he calculado en los planos. Por ejemplo, estos metros cuadrados de muro, con la misma altura que trabajamos con las vigas, con esas mismas alturas trabajaremos para las lo de los muros, con esas mismas alturas. Con esas mismas alturas trabajaremos. Entonces tenemos en cuenta que los ejes 1, 2 y 3 llegarían a toda esta sería toda su área de trabajo hasta este punto, ¿no? Porque ya la parte del patio solamente tiene la altura. Entonces esta de aquí sería una altura total.
y de aquí hacia adentro tendríamos en cuenta los ejes 1, 2 y 3, y yo creo que hay suficientes detalles como para calcular todas esas alturas. Los muros que se encuentran en la parte interna, que es donde está lo de la viga de cimentación, está lo de la viga de amarre, perdón. Estos muros internos solo llegan hasta la altura de viga. Estos muros solo llegan hasta la altura de viga. Entonces, para tener en cuenta esos puntos. Este también va a llegar hasta altura de viga, este también llega hasta altura de viga. Entonces, espero no haya como inconvenientes a la hora de calcular esas alturas o esos tamaños de muro. Este de aquí solo van a altura de viga. Este de aquí va hasta altura de la viga cinta donde lo muestra. Estos de acá, todo esto va hasta altura superior, hasta la altura superior que le muestra en el detalle del corte. Entonces espero que esto les sirva de ayuda para que puedan seguir haciendo todos los cálculos que necesitan realizar para entregar pues esta actividad, que sería completar todas estas cantidades que se encuentran aquí. Los de enchape de piso, enchape general, dice no tener en cuenta por favor si tienen separado el enchape del baño, enchape de piso de terraza, de patio, labores, enchape de pared de cocina, enchape mármol, barra, cocina, enchape general incluye paredes, este de baño. Entonces, como aquí está el enchape del baño, no es necesario incluirlo acá en el enchape de piso general. En este enchape de piso general no van a incluir ni la terraza, no van a incluir la cocina. Dice enchape de pared de cocina, quiere decir que el piso sí lo van a incluir. Enchape general del baño, no se va a incluir baño. Entonces, para tener en cuenta, es que según lo que yo consigne acá es lo que yo debo tener en cuenta. Dice que las puertas las vamos a comprar por metro cuadrado, incluye lámina metálica, la 1.0520, esa es la de la entrada. Como aquí voy a colocar metro cuadrado, entonces aquí debo colocar cuántos metros cuadrados da esa puerta, la multiplicación de esto. Este dice de puerta colocar cuántas puertas son, entonces lo tengo en cuenta. Y dejo el video porque hay como mucho ruido en el ambiente.